de comunicación, comunicando la organización, organizando la comunicación, lo comunitario en lo popular, comunicación y pedagogía, comunicación para la vida digna, lo alternativo en lo De sus comunitario. compañeros de vida, este podcast que es realizado como una herramienta de Foros, medios, comunicación y resistencias invitan al primer laboratorio de radio, podcast. radio alternativa. Primer laboratorio de radio. Este laboratorio, además de conocer un fragmento de su historia, ha creado el ejercicio de la creación colectiva que va muy de la mano con la radio en su realización, como el alfa y la omega de su origen. Nos permitirá percibir nuestro futuro más presente de nuestros pasados más próximos, al hacer de ello un silencio activo del archivo sonoro. Primer laboratorio de radio, podcast. Primer laboratorio. Próximo 20 de noviembre, 4 de la tarde, Codema. Carrera 19, número 39B16. Invitan y apoyan Organización de Comunicadores Populares de los Chatos Sin Fronteras. Radio Alternativa. Radio Bemba 00.0. Sí, claro, seguimos aquí pues como para haciendo interpelación un poco al tema del podcast, que estamos en un pequeño laboratorio 3.1. Vamos a darle nombre. Lo importante de los laboratorios y lo chévere de los laboratorios es que uno está experimentando y ensayando también. Sí, espero que esto esté quedando grabado y que luego cuando escuchemos, entonces uno hace una retroalimentación y escucha con más claridad qué fue lo que dijo incluso, ¿no? A veces pasa eso, ahí es donde más se aprende también un poco. Entonces, ¿en qué video, como tú dices, por allá se metió? Gracias, Robinson. Lo primero sería mencionar las dos preguntas: ¿cómo podría medir mi nivel de apasionamiento por la radio? Y si suena diferente la radio cuando la produzco. Mi nombre es Diego Muñoz, nuevamente para recordarle a la audiencia y a todos los oyentes de Radio Alternativa y donde se transmita este podcast que vamos a desarrollar. Para hacer lo propio. Para mí eso mediría el nivel de apasionamiento por la radio. Y lo siguiente, si suena diferente la radio cuando la produzco. Claro, básicamente pues he hecho varios ejercicios de producción radiofónica, de programas también radiales en emisoras comunitarias, en emisoras comerciales también. Sí, o sea, que no emisoras comerciales, sino que funcionan también por el FM, no solo o por el AM, pero no son comunitarias como tal. No son comunitarias como tal, como por ejemplo Cundinamarca Estéreo, pero se desarrollaron programas de radio allí. Pues si suena diferente, claro, creo que uno le da una identidad a la producción radial y a los programas como tal. Y pues desde nuestros procesos colectivos, desde la organización social, desde el movimiento popular, uno le da una identidad, ¿cierto? Y un mensaje concreto que busca, así como lo decía Jonathan, generar procesos de concienciación social. Entonces, exactamente, y procesos de organización, así como lo decimos básicamente en el equipo de comunicación, es organizar la comunicación y comunicar la organización. Ese juego como de frases nos permite una identidad en el proceso de construcción de programas de radio. Eso hace que suene diferente porque no es simplemente la difusión de contenidos, sino es una propuesta organizativa alrededor de la radio. Nada es suficiente. Alguna vez yo planteaba que, con base en un texto que me había encontrado, y el texto decía que nosotros, esa palabra de ser diferente o no serlo, sobraba porque pues de por sí ya lo somos. Sí, cada uno tiene una distinción particular en su forma de pensar y no hay un igual. Por tanto, la palabra diferente no tiene nada que ver con una realidad lógica. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Aquí dice que suena diferente la radio cuando la produzco. Y entonces ahí es donde yo apelo a preguntar un poco también cuáles serían mis bases para las cuales yo produzco esa radio. O sea, ¿de dónde me baso yo para hacer lo que estoy haciendo? Es una pregunta que creería que es clave también tenerla ahí como precedente. La dejo como en el tintero para que le sigamos dando continuidad al ejercicio. Eso. Prefiero ponerlo ahí. 9 dice siendo monotonía en la producción y organización de programas radiofónicos. Y la 7 que dice es realmente la radio que fabrico la que deseo. Respecto a la primera, he podido hacer parte, digamos, de la producción, digamos, de programas de radio, y creo que pues no sé si monotonía, lo que pasa es que uno tiene que
o uno va desarrollando hábitos en la producción de los programas, ¿no? Entonces, nos reuníamos para hacer las cortinas, ¿sí? Las entradas, las salidas, nos reuníamos para darnos las tareas sobre, digamos, los distintos espacios del mismo programa. Y creo que más que monotonía eso generó fue unos hábitos y una disciplina que lo permite a uno más bien plantear la radio no solamente por el espacio en donde uno comunica, sino donde uno también se forma, porque entonces uno se escucha y entonces dice, bueno, el otro programa quisiera que fuera de tal forma, ¿sí? O preguntar más bien tal cosa, o tal vez yo sentirme más seguro en el momento del quehacer mismo de los programas, y en ese sentido pues uno también entra en una lógica de formarse también uno mismo. Claro, uno se forma con el grupo, pero uno también dice, pues a mí me gustaría escucharme así porque tal vez titubeo en la forma de eso, tengo una muletilla, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que nunca he sentido monotonía en la producción y la realización de programas radiofónicos. La otra es realmente la radio que fabrico, la que deseo, pues viene a lo mismo, ¿no? Es como cuando uno pilla los videos, o por ejemplo, yo que toco batería, uno pilla los videos y uno cree que toca como quién sabe quién, y no, uno se repalo y se repaila. Entonces, sí, o sea, estéticamente no lo es. Hasta que uno se escucha, ¿sí? Hasta que uno se escucha, uno dice, yo pensé que sonábamos como tal, o sueno muy apagado, no sé qué, o aquí hay un silencio. Entonces realmente creo que uno nunca va a sonar como uno desea. Tal vez alcanza ciertos... uno va a alcanzar pues no sé, ciertos, ¿cómo decirlo yo? Como ciertos tópicos, pero realmente que sea como lo que uno desea, no, realmente no o sea, nunca sale como con la factura precisa que uno quisiera. Dice, ¿con qué identidad me identifico en la radio? Es la pregunta 5 y la pregunta 12. ¿El reto de hacer radio realmente me invita a reinventarla? ¿De qué forma? ¿O ya todo está hecho? Pues identidades en la radio sí hay muchas, ¿no? Desde lo que uno pueda escuchar en términos de música hasta el término de contenido, ya sea académicos, tal vez más culturales o deportivos. Yo casi no escucho radio, realmente. No me gusta la radio colombiana, casi no me gusta. Por ahí a veces lo de las universidades, pero algunos programas que son interesantes, otros la verdad no. Y creo que sí, pues me identifica lógicamente algunas emisoras que hacen rockcito, lógicamente, y algunas que hablan sí, pues sobre como la coyuntura, la geopolítica, pues como el Estado. Me parece interesante eso. Y que ya se estaba analizando, porque yo veo siempre un programa que se llama RT, y ahí le mostraban un tipo que el man se hizo famoso con un podcast. El man se hizo re famoso con ese podcast, y el man lo que estaba haciendo era como explicando un poco acerca de la tecnología blockchain y del impacto que tiene como tecnología de software sobre la tecnología de hardware. Me pareció interesante. La capacidad de comprar cosas a través de Internet. Entonces es la economía digitalizada. Me parece interesante porque ahora me parecería que salían dos conceptos interesantes, una economía análoga y una economía digital. Pues los dos conceptos se vienen planteando para ver cómo hacemos precisamente un podcast acerca de lo que desde nuestra perspectiva popular, cómo creemos que realmente esto podría incidir si lo integráramos de una forma transicional, digamos. Y el reto de hacer radio, yo creo que el reto de hacer radio está específicamente en que sean contenidos muy dinámicos y didácticos, ¿sí? Que le permita al oyente realmente recrearlos, identificarse y hallarle el gusto como para volver a escuchar ese programa, o para el caso de que nosotros queremos hacer podcast, volver a escucharlos. La experiencia que yo he tenido en el colegio ha sido graciosa un poco, porque primero buscamos crear una metodología que nos permita esa metodología hacer el mismo programa en otros colegios y que funcione. Y eso ha sido interesante porque por ahora digamos que hicimos 3 programas con esa metodología, que es como un análisis así de las redes sociales, las tendencias y los memes, y pues alrededor de eso los chicos generaban su opinión.
y alrededor de esa opinión pues uno también la va orientando hacia como un contexto más local, desde todo el panorama internacional que se puede reflejar un meme, como lo fue el meme del gato, que hablamos mucho de ese meme y que se veía en otros lugares, en otras latitudes, ese meme del gato. Es un meme, mejor dicho, más, sí. Me dijiste, ¿verdad? Eso. ¿Y ese gato es de dónde? Y entonces ¿De Sabrita? el gato es de una historia particular porque según eso una señora cuando lo fue a subió una foto por Twitter del gato y al gato le dan siempre su comidita bien bacana, su porina, pero ese día le dio fue vegetales y el gato puso esa cara que sale por todo lado. Sí. Entonces la señora, al ver que después cogieron esa imagen, eso ocurrió como en finales del 2017-2018, y luego llegó otro personaje y cogió la imagen y la conjugó con la imagen es un programa, las dos chicas que salen ahí es un programa así creo que como high school o algo así de preparatoria, que una nena le estaba acusando como a otra porque le habían quitado el novio, algo así, que no sé qué, pero el man cuando el man lo relacionó, entonces ya le cambió, le puso pues ahí sí como unos mensajes muy significativos de acuerdo a ese ejercicio. Y entonces de ahí partimos a que listo, vamos a hacer un recorrido con esos memes por todas las posibilidades que se generaron hasta llegar aquí a Colombia, donde sale el mismo gato disfrazado de Santrich y la otra, y pues la modelo diciéndole que le decía a él que no, que me dijiste que no veías, y el gato le dice pero la hora de tomarme el poder. Entonces claro, alrededor de eso creo que la metodología funcionó porque los pelados seguimos haciendo los dos programas ahí en adelante y los pelados realmente lo vieron didáctico y dinámico, y eso creo que sí ha sido una forma, no sé si reinventarla porque pues qué tan nuevo puede hacer, no puede hacer que no sea muy nuevo, pero lo que sí es cierto es que la metodología sí hace que los pelados relacionen temas como que pues no sabían ni quién era Santrich, ni de dónde venía, ni nada, sino solamente que el televisor les decía que el man era paila, que el man era malo. Fíjate que por ejemplo tú entraste en una, digamos, concepción estética, yo le considero como tal, y se convertiría en lo que antiguamente nosotros, ya estoy un poco viejito, el famoso chiste del grupo, que antes uno se reunía era a contar chistes. Hoy en día el meme hace o cumple las veces de reemplaza literalmente ese ejercicio yo lo llamo el chiste digital, ¿no? Es el chiste digital, el meme, lo gráfico ahora se convierte en algo masivo y obviamente pues también dentro de ese contexto de acuerdo a la intención que se pretende y lo que quiere significar el mensaje como tal, ¿no? O lo que quiere dar uno significativamente. Entonces fíjate que el que se la pilló en el principio, que no es ni siquiera nuevo, es algo más antiguo que cualquier otra cosa, el chiste gráfico es muy antiguo, pero en lo digital ya se convierte y se reinventa incluso, ya no se llama chiste, ni siquiera chiste digital, meme. O sea, eso tiene que ver un poco con ese tema, exactamente, y esa relación directa, fíjate que en la radio también se puede aplicar tanto en la minimización del contenido, o sea, que los contenidos sean más cortos, pero con un mensaje contundente, en 3-4 palabras. Muchas veces sucede eso, puede suceder y puede ser inclusive hasta más, que es lo que hacen precisamente que estamos hablando ahora con el tema del marketing, ¿no? Las grandes empresas de marketing, ellos están apostándoles entre mínimo el mensaje, pero con algo contundente para poder llegar, y casi que esto es una reinvención, puede ser en el tema gráfico, en el chiste, o incluso en la misma radio. Ojalá que esto esté quedando grabado, pensaría que sería chévere. Sí, quedaría el término, ¿qué, perdón? Meme. El término meme. No sé. Me jodió porque ni... Y esa es una buena tarea, por ejemplo, chévere porque esos, digamos, son... Próximo laboratorio de memes. Sí, laboratorio de meme. De memes radio. Pues ya es especialización en memeología. Pero fíjate que todo eso hace parte incluso también de la, tú lo planteas, de la reinvención de las cosas, ¿no? Antes eran, por ejemplo, yo recuerdo, y además que los conceptos en los lenguajes también se adaptan y se adaptan de acuerdo a lo masivo. Antes, y en Barranquilla tienen una maña, y es que los de Barranquilla, los del norte, son de Miami.
y los del sur son del norte. Es curioso, ¿no? O sea, ellos tienen esa concepción así. Entonces yo soy del sur y soy de clase popular, pero yo soy del norte y el del norte se cree de Miami. Y son redundantes con los lenguajes inclusive. Entonces, por ejemplo, muchos de esos lenguajes, por decir algo, me voy a poner el blue jean azul, me voy a poner el blue jean azul, son como muy redundantes, tratando de hacer esa adaptación aparente de lo que sería el poder, digamos, tiene que ver un poco con la relación de poder, ese ejercicio, un estatus, sí, claro, es un estatus incluso hasta curioso, ¿no? Y yo creo que el estatus se lo da a uno desde la perspectiva de cómo hablo y qué tan inteligente doy esa visión, esa postura que tiene que ser coherente, ¿no? Creo que ese es el estatus que se puede dar, ¿no? Pero sigámosle dando viraje a las preguntas, ¿no? Respondiendo un poco a una serie de preguntas que a continuación quedaron puestas aquí para todos los compañeros. Espero que eso esté quedando grabado porque pues prácticamente se convertiría en un podcast en la que estamos resolviendo el chicharrón, si se le quiere llamar así, de la visión de lo que podría ser la radio para nosotros en un laboratorio podcast. Y hay una serie de preguntas que cuestionan y que cada uno pues en su introspección y perspectiva pues responde de manera particular. Continuamos aquí con el compañero. Entonces ya habló Diego, habló el compañero Edwin, habló Edwin, ¿qué, perdón? Muñoz, Diego Muñoz, Michael Muñoz, Michael Ramírez, y ahora viene Iván. Ibersúa. Bueno, el medio se presenta ahí más bien. Bueno, me tocó cómo es la radio de donde vengo y qué significa para mí como persona profesional Bocaribe Radio. Listo. Varias cosas. Yo vengo de varias etapas de la radio. Desde chiquito hasta nuestros días. Y desde una parte muy auditiva. Porque yo recuerdo que de chiquito a mí me encantaba escuchar radio. Y yo me acuerdo que en la cuna, y eso sí lo tengo claro, yo, bueno, pues no sé, 3, 4 años, todos nosotros, uno tenía su camita ahí. Yo exigía tener una radio en mi cama. Y de noche me la pasaba con eso. Y me encantaba, me la gozaba mucho. Tiempo después, pues me fui formando como escuchando mucho la música como tal. Y pasó que llegó la etapa ya más de la juventud y a mí me gustaba escuchar programas que en la radio AM y FM en la noche debatían cosas. Esa es una cosa que a mí me encantaba. Porque entiendo que la radio, pues en esa época no había todo lo que hoy es de tecnología. Entonces digamos que la gente se informaba mucho por ese tipo de medio, ¿sí? Y me gustaba que hubieran cosas para debatir. Entonces empezaba la radio AM, la radio FM, Radioactiva tiene un programa en la noche, Aquí no me duermo. Hay un programa de Todelar que lo hacía un señor que no me acuerdo el nombre, en Todelar FM o AM, el que llamaba El Caballero de la Noche, y el tipo también hacía programas de noche donde debatía cosas críticas, y yo decía, pues eso tan raro, porque pues no era usual. Pero digamos que todo el tema también de la música también lo permeó porque hay una música muy comercial, que es la que se masifica y que es la que pretende vender, pero a mí no me gustaba todo eso. Yo siempre quería como algo distinto. Y me acuerdo que llegó el boom de rock en español en esa época. Yo había escuchado algunas cosas que en todo el antes se llamaba La X, habían dado con Caifanes y otras bandas por ahí, pero a mí me empezaron a encantar tanto y me metí a ser tan rockero que cuando pasó eso del boom en español, yo me quedé ahí. Entonces todos mis amigos ya esa época se fueron con Giordano, se fueron con no sé quién, y yo me quedé, el de Venezuela, y yo me quedé con el rock, pero no el rock que sacaban por la radio típico español que pegó como muy pop, sino empecé como a buscar más y a profundizar más en el rock. Y entonces me sintonizaba mucho con la parte auditiva. Yo me gozaba, digamos, cuando salió Caifanes, Soda y otras bandas. A mí me daban toda la noche y me daban días tocando batería, una cosa que me armé ahí
a partir de poner la canción o cuando sonaba en la radio, y dele noches con la grabadora, pues uno grababa con cassette, y de ahí uno la noche, dele, y toque. Esa es la vida de uno. El audio es una cosa que a uno me transforma. Igual que la imagen, pero el audio es una cosa maravillosa. Bueno, ya después tuvimos la opción de crear un espacio que se llamó Somos Sudacas, que trabajaba ahí en la reflexión, en lo que hoy es 99.1, pero que tenía un espacio de articulación que se llamaba Cocoa, donde en el AM y el FM nos reuníamos todos los equipos a mirar qué se iba a trabajar en la semana o las siguientes semanas. Creo que ahí, como se puede decir, así nos dimos garra porque fue la liberación del tema radial, del tema de la comunicación para nosotros, en mi caso. Porque recuerdo mucho que la primera vez que fue un martes que nos sentamos en la radio, había una prevención es como ahorita lo del paro, prevenido, entonces por todos los medios sacan noticieros que cuidado con el paro, que no hay que parar porque la economía va mejor, que Duque dijo que esto no está tan mal, que hay cosas que están mejorando, que no pasa ninguna reforma, pero uno sabe lo que pasa realmente en la calle. Y me acuerdo que en esa época quien dirigía Infravisión, quien dirigía la radio, estaban muy temerosos de nosotros y nos habían enviado a un señor para que acompañara el programa de radio. Pero solo fue sentarnos y empezar a hablar, y nos sentimos tan seguros de la situación el primer día que el tipo se fue y dijo, no, pues yo no tengo nada que hacer acá, porque sabemos lo que queríamos. Y desde ahí empezamos a crear conceptos de radio. Entonces era todo un proceso de debatir cosas, de coyuntura de los temas, con música que tuviera contextos, porque nosotros éramos muy mamones para eso, con creativos, con cortinillas. Era una cosa de entrevistas y llevar mucha gente. Entonces digamos que eso a nosotros nos rompió muchos años de la vida. Y era tan así que era tan juicioso ese experimento, que teníamos consejo de redacción todas las semanas, 2 veces a la semana, y nunca dejamos de transmitir. Así fuera Navidad, nos importaba un comino. Era un compromiso tan grande, una pasión tan grande, que estábamos siempre ahí. Después de una temporada nos pasaron del martes al domingo, como para sacar un taquito, pero sin embargo eso nunca nos bajó la audiencia. Se acabó eso, hicimos algunas cosas en radio con algunos compas, y sobre todo mucha pedagogía, como de viajar y dar talleres y eso, ¿sí? Pero digamos que vengo de esa radio que busca incluir, participar, convocar, organizar con la gente de abajo, ¿sí? Que es lo que nos interesa. Y que cuestiona mucho el establecimiento y la hegemonía, porque me parece que los 7 días de la semana, 365 días al año, todo el tiempo la parrilla solamente habla de un modelo hegemónico, ¿sí ves? No importa si es vallenato, no importa si es la W, si es en el AM, el FM, creo que eso va por un solo lado y no representa realmente lo que uno podía pensarse en una sociedad mucho mejor. Entonces pues vengo desde ahí, y creo que hoy con los compañeros en el espacio que estamos desarrollando, es otra etapa de mi vida donde puedo también aportar mucho de eso y aprender mucho más, pues para continuar el trabajo de lo que es los medios y como tal la radio y la comunicación. ¿Y qué significa para mí como persona y profesional la radio? Ese es el proyecto de vida, es el plan de vida de uno, ¿sí? Como les digo, esa es la pasión, porque creo que por medio de eso uno puede comunicar y podemos comunicar las ideas de la gente, ¿sí es? Y creo que hay que masificar. Yo estoy a favor de eso, no estoy en contra, porque una temporada en que se hablaba de que uno no puede masificar porque es igual que los de arriba, no, es lo que hemos hablado acá. Hay cosas que la gente también te va a comunicar, ¿sí? Y también tenemos que disputar terreno a los que están allá arriba, a la hegemonía. No es apostándole a sus mismos códigos y lenguajes, sino digamos como que recoja el sentir de la gente, que eso no es fácil, pero hay que hacerlo. Entonces desde ahí creo que siento lo que significa para mí la radio. Ya. Continuamos entonces con este laboratorio. Tenemos a continuación también a otra compañera que pues dará su postura respecto a 2 preguntas que se le plantearon, y ella está que se habla, que manifiesta, de hecho tiene aquí un manifiesto, tiene un manifiesto de términos que pues se va a encontrar y que tendrá que pues de una u otra manera resolver de acuerdo a lo que ella vea
o considere como parte de su visión. ¿Con quién tenemos el gusto? Qué pena. Con Vanessa. Con Vanessa. Vanessa nos va a contar. Bueno, sí, buenas noches a todos y a todas. Bueno, hablaban de cuáles son mis fuentes creativas y cambiantes a la hora de hacer radio. Pues como en el ejercicio docente también y pues frente a los estudios que uno pues está realizando, pues hay una cantidad múltiple de fuentes, ¿no? Porque pues desde el teatro, por ejemplo, yo trato de tomar muchos textos del teatro porque finalmente es la dramaturgia a través de la voz. Entonces, no solo son ejercicios auditivos y de expresión así de la voz, sino que es todo el cuerpo, porque finalmente es todo el cuerpo el que comunica. La técnica vocal especifica que todo el cuerpo tiene que tener una posición específica, tiene que tener una preparación debida para que la proyección del aire, de todo, sea parte de transmitir correctamente el mensaje o de la forma en que se quiera. Y es una de las cosas que yo pues siento que son las fuentes que yo retomo con los pelados cuando hacemos radio. Y también lo hemos retomado y lo hemos hecho con los compañeros al interior del ejercicio comunicativo de radio popular. Entonces, pues también así es la literatura. Últimamente pillé con usé noticias de estadísticas sobre la educación superior, sobre distintas cosas que pues atañen a la realidad de los chicos y de las chicas en los colegios. Asimismo también pues artículos científicos, de artes plásticas, de cine. Sí, yo creo que las fuentes creativas son infinitas, han sido infinitas porque también desde la misma cotidianidad, por ejemplo, en el ejercicio que alguna vez hicimos en Usaquén, no esperábamos que nos diera, digamos, el resultado de que a los pelados les gustara tanto el tema del 1 de mayo y el trabajo. Entonces, a partir de eso empezaron a salir muchas cosas de las reflexiones que ellos dieron sobre el trabajo, el día del trabajo y todas las implicaciones que tenía que ver con eso, ¿no? En su realidad, con ellos, con su familia, con la gente con la que, en donde viven, los mismos profesores. Entonces, pues uno se da cuenta que uno puede tener planteado, claro, sus fuentes y recurrir a ellas, pero pues en sí esas fuentes creativas pueden ser cualquiera y pues cualquier cosa puede ser un detonante para activar esos mecanismos de comunicación y hacerlos efectivos también con la misma gente, ¿no? Y con la misma gente que hace el ejercicio y los que están escuchando, ¿no? Bueno, por otro lado dice, aparte de la identidad creativa que usted ve y oye en radio, identifica otras formas, pues es lo mismo, ¿no? Que hablábamos ahorita, como hay una definida, pues claro, hay una cantidad de cosas que se están transmitiendo y que se están perfilando al momento de dar un mensaje, ¿no? Entonces es ahí donde uno dice, bueno, entonces lo que decía Iván ahorita, todo, sea radio, rock, trance, lo que sea, ¿sí? Lo que sea, electrónica. La radio hegemónica, los medios de comunicación hegemónicas siempre le están botando a uno una misma forma de pensar, una ideología, unos sentires y le moldean finalmente y hacen transparente la identidad de alguien. Entonces ahí es donde uno dice, tiene la identidad creativa de hacer borrar la identidad y el constructo colectivo y popular al que uno pertenece, ¿no? Y hacerlo sentir también a uno desarraigado de eso, ¿no? Y además, pues, el desarraigo, la vergüenza de uy, yo soy de lo popular, entonces como, y es eso también, ¿no? Uno ve cómo innovan cada día para hacer, digamos, también es una fuente creativa y lo hacen y lo hacen y lo hacen. Entonces uno dice como, uy, ya entendí cuál es el sentido también de por qué pararnos desde ciertas teorías, ciertos enfoques de la comunicación para entender y para ser sujetos transformadores activos en los contextos que nos movemos, no solo en lo formal ni lo formal y lo no formal, sino en sí con la gente, ¿no? Porque uno siempre está comunicando, uno siempre, y la comunicación no es solo hablar, son los gestos, es el convivir, es todo, ¿no? Entonces, sí, claro, sí se identifican muchas formas creativas, de identidad creativa, pues en la radio también. Y pues uno ve también cómo le apuestan por las esquinitas a todo lado, ¿no? Entonces Radio 1, la más popular. Entonces está ahí, está Oxígeno, que es para los pelados que están ahorita como que la farra, que les gusta como esto.
Está Radiónica para los eruditos de la música, los que escuchan rock y toda la vaina, ¿no? Está la W para la gente que piensa, que cree que piensa críticamente, que se está informando, que está haciendo un análisis. Claro, ¿no? Y la gente del común y de lo popular también lo cree. Uno lo ve a diario como, sí, no, es que en la W, cuando uno dice pues la W. O Blue Radio. O Blue Radio, la misma FM, todos los programas que finalmente se transmiten a través de lo comercial, pues es claro que tienen un mensaje y una ideología clara que reproducir. Entonces, sí, es como eso. Mira que tú me traes varias ideas aquí de momento que me trae a memoria varias cosas que me he encontrado en el camino. Entre esas voy a contar y siempre esto tiene que ser un ejercicio totalmente narrativo, ¿no? O sea, yo entiendo que a veces los conceptos y en la forma como uno quiera relacionarlos es un poco difícil y más cuando tiene el micrófono de frente. Y siempre tiene que haber un ejercicio netamente y exclusivamente narrativo. Primera ejercicio que me ocurrió alguna vez. Empecé a escuchar algo que para mí era súper extraño de una emisora, botándole corriente a otra, o sea, atacando a otra emisora en ese sector, ubicado Río César, Banco Magdalena, municipio pues que es el más antiguo y el más pobre además de Colombia, y adicional es la capital de la cumbia, el Banco Magdalena. Cuando yo escucho una emisora, empecé a hacer monitoreo y escucho una emisora echándole vainas a la otra emisora, y a los días encuentro que la otra emisora le estaba respondiendo con arengas a esta emisora que comenzó el ataque. Entonces yo le pregunto a la persona y le digo, venga compadre, ¿y qué es lo que está pasando ahí? Eche, compadre, lo que pasa es que esos son tirapuya. Yo, ¿cómo así que son las tirapuyas? Es que los tirapuyas aquí, eso es el pan de cada día nosotros. Entonces, si la de allá te responde con un baldado de agua fría, nosotros te respondemos aquí con la nevera entera. Pero ellos tienen que prepararse, o nosotros tenemos que prepararnos más bien, porque ellos nos van a responder ¿con qué? Con otra cosa diferente, y así. Entonces la tirapuya, que de hecho es un concepto, me dice, es un concepto algo vulgar, porque hace parte del vulgo, dentro del lenguaje del argot de los costeños, tal, tú sabes, la puya, ya entenderás, hace relación al pene, me dice el hombre, puya, que es la que puya, pero es para penetrar, fíjate que tiene un sentido lógico, para penetrar la psiquis de los creativos de esa radio y dejarlos bloqueados. Entonces el tirapuya tiene que ver un poco con eso. Y el costeño, me dice el hombre, el costeño de por sí tiene un ejercicio en su lenguaje común y cotidiano, que si tú le dices a él, oye, pila, porque va mal en el camino, y no te responde con una puya, o se la pasa a otro, tiene que tirarle la puya a otro, se quedó en el camino y todo el mundo se burla de él. Él pasa la vergüenza. Oye, ¿te quedaste en el camino? No, el de al lado va lento. Y el de al lado le contesta, usted fue el que se quedó, porque el apellido tuyo es lento. ¿Tanto te contestó? Entonces fíjate que este tipo de historia sí es narrativo. Y eso tiene que ver un poco con la innovación de cómo se están pensando la radio constantemente ellos, desde un ejercicio incluso popular y cotidiano. Tiene que ver un poco con eso. Otra historia que sí, claro, y es netamente popular. Sí. Y otra historia, alguna vez hablando con Alberto Salcedo Ramos, yo tuve la oportunidad de conocerlo, y en ese momento pues él me cuenta, me pregunta más que cualquier otra cosa, hicieron un evento en la Cinemateca Distrital sobre el cine y yo, no hace mucho. Y en la reunión, nos comimos unas empanadas con otras personas, me pregunta él que por qué, que había aparecido la propuesta del cine yo y que cómo había salido y qué tal, me preguntó a mí. Entonces yo le digo, bueno, le voy a ser honesto. Pues sucede que cuando usted mencionó en algún momento y habló sobre la película de Ettore Scola, La familia, que es un clásico del cine italiano, que es muy bonita, es una bella película, él llega y dice que ¿qué te había impactado de esa película? Entonces tú cuentas todo el panorama de la película. Entonces yo le cuento a Salcedo Ramos que fue el momento que más me tocó a mí, y me tocó por varias razones. La primera, porque yo vengo de un ejercicio de calle, y por ende pues para mí la familia era una familia realmente disfuncional un poco, aunque estábamos ahí, realmente no estábamos, cada uno como que tiraba para su lado y andaba por su lado siendo niños. Entonces no había una figura realmente paternal ni mucho menos, bueno, maternal y mucho menos paternal, que no existía.
aunque estaba ahí la mamá de uno. Entonces, para mí, esa referencia de por sí me pareció interesante. Voy con lo siguiente, que cuando tú mencionas el tema de lo popular y uno se identifica con quién es, o sea, uno sabe quién es y de dónde viene, entonces yo le cuento la historia al hombre, de dónde vengo yo, y en medio de que estaba en un espacio realmente que pues se supone es de la élite, entre comillas, él se queda interesado por la historia personal. Me dice, oye, interesante tu historia. Y termino yo anclado todo este ejercicio con la radio de Calimán. Y él me dice, yo lo iba a entrevistar a él. Él me dice, no, yo te voy a entrevistar a ti, tú y yo vamos a hablar. Entonces me cambió la bola, me cambió la arepa, porque tiene que ver con un tema de autenticidad. A eso voy. O sea, me cambió la película, pero me cambió la película en el sentido lógico de que yo fui honesto de quién era yo, y seguramente él se habrá encontrado con personas que siempre doblegan su personalidad por aparentarle o por pretenderle alguna otra cosa, tal vez por acercarse a la persona. Y creo que la esencia propiamente, no solamente de las personas, sino de la radio, tiene que estar anclada a eso, ¿sí? Al ser uno desde la base, en efecto tú lo mencionabas, pero sin perder el sentido, y eso le da identidad también al otro, le da la posibilidad de tener un respeto y tener credibilidad. Eso es lo que yo veo y analizo un poco también relacionado con esta. Y entonces fíjate que hay un ejercicio totalmente de narración, ¿no? De narración, de lo que yo cuento, pero también hay un ejercicio de autenticidad, hay un ejercicio con el tema de tirapullas, ¿de qué? De reinvención, de cultura popular. Entonces todo tiene que estar anclado también un poco ahí. Pero bueno, continuemos con este viaje sonoro y de preguntas, de cuestionamientos de si mi radio comunitaria es realmente radio. ¿Cuál es la pregunta que tú mencionabas? La número 11. ¿Cuál es mi fuente creativa y cambiante a la hora de hacer radio? Y aparte de la identidad creativa que usted ve y oye en la radio, identifica otras formas. Ahorita preguntaremos las otras que pues no quedaron grabadas seguramente, pero que van en el camino. Continuamos en el camino entonces. Me toca la pregunta octava. ¿Cómo suena mi contexto social y cultural en la radio? Pues la verdad yo veo que en mi contexto sociocultural, pues básicamente lo que yo veo es que la gente consume música popular, ¿no? Bueno, la mal llamada música popular. Y por ejemplo, se ven radios como las mencionadas anteriormente, como Radio 1, Oxígeno, que es muy escuchada. Pero entonces lo que se ve es que realmente entre más popular es la clase social, más está posibilitada, más consume radio. Entre más la clase popular es, más consume radio y televisión. Son esos dos medios. Entonces, pues básicamente uno lo que ve es una radio de consumo que gira en torno al consumo y unas prácticas de consumo y hacia el comercio, ¿no? Entonces ahí sería muy importante preguntarnos la función del marketing, ¿no? Porque el marketing viene utiliza la cultura para poder vender cosas. Entonces lo mismo es y pues ahí como hay unas figuras, existen unas figuras que anteriormente las mencionaba, hay más figuras ahí que me gustaría que es que todo eso se ve en lo que es la radio, la televisión, en una revista, todo eso se ve ahí, porque es una misma ideología, y eso lo que hace es secuestrar las identidades de las personas, más concretamente. Digámoslo, frente al consumo de contenido en la radio, lo que uno ve es que se ve, digamos, Oxígeno está para las personas que son como de 17 años, 18 años, una gente un poco más adolescente. Y la radio, o sea, el tipo de canal que sintoniza la persona va muy orientada a las edades, al tipo de las edades, pero es la misma cuestión. Entonces, y la cuarta pregunta sería ¿cuál es la radio que no quiero? Pues básicamente una radio que no quiero es una radio que no secuestre la identidad de las personas, que sea crítica, que esté cargada de historia ante todo, porque eso es uno de las figuras que uno ve dentro de la cultura de masas, que pierde la historia. Pues porque básicamente a la burguesía no le interesa que la gente sepa la historia, porque es que la historia es la herramienta más fuerte que tiene la clase trabajadora para luchar, ¿no? Es la historia. Entonces, todo esto obedecen a unas lógicas de mercado,
capitalistas y todo eso. Y pues hay una ideología de fondo que obedece a esa lógica, que secuestra la identidad de la gente y los vuelve seres consumistas. Entonces ahí hay uno muy importante que no dije ahorita que se llama la identificación. Son 7. Pero son 7, son vacuna, identificación, privación de la historia, vacuna, identificación, privación de la historia, tautología, que la tautología es algo bíblico. Son palabras o acciones que lo que hacen es frenar el pensamiento. Entonces, por ejemplo, cuando aparecen en un noticiero, ¿no? Entonces, ¿por qué es el paro? No, el paro es porque están protestando porque se murieron esos 18 chinos allá en ese campamento. Eso es tautológico. Está frenando el pensamiento. Y la religión, más que todo, crea eso. O sea, y esta otra cosa que se llama la verificación, que eso es, lo creo porque es verdad y lo veo. Es algo como eso. Eso es como, también son palabras que frenan el pensamiento. O sea, esas dos son muy relacionadas. Y hay otra que es una octava. ¿Cuántas van ahí? 6. Falta una. Una identificación, privación, tautología, verificación. Cualificación de la calidad, se llama así. Cualificación de la calidad. Que eso tiene que ver con las notas, güey. O sea, con los números. Y una que nosotros la hemos identificado que se llama sensibilización, que esa es una octava, que también se ve. O sea, lo que pasa es que no solamente, o sea, la cultura burguesa también roba signos que tienen que ver con las emociones. Por ejemplo, la Rosa de Guadalupe, ese es el claro ejemplo más de eso. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? O sea, una radio que no le quite, no vacíe significado la cultura popular, sino que todo lo contrario, que sea popular y que no prive la historia, que logre construir y desarrollar la identidad de las personas, no que la secuestre como ahorita está pasando, ¿no? Entonces, pues sería una radio que no tuviera todos esos elementos que mostré anteriormente. Sí, eso es la respuesta. Pues esa me parece chévere porque responde un poco de manera propositiva al ejercicio que se pretende con este podcast o laboratorio de podcast 3.1. Tenemos también, aparte del equipo de Radio Alternativa aquí, que nos acompaña precisamente en cabeza de Esteban, que está con un poco de sueño, pero que responde de pronto a lo que él entienda, a esa pregunta que le apareció ahí, que son exactamente 16 preguntas, pero en esta es la número 1. Cuéntenos. La pregunta que me tocó a mí fue, ¿mi radio comunitaria es realmente mi radio? Bueno, pues no, o sea, obviamente ahí lo dice, no es mi radio. Yo entiendo la radio comunitaria como la radio de todos, entonces, pues son como varias ideas que se reúnen en una sola y pues crea la radio comunitaria. Respondiendo a esa pregunta, es lo que entiendo, o sea, no puedo como irme más allá. En cambio, la pregunta 10, esta que sí me gustó y pues ya la respondemos entre ella y yo. ¿Dónde veo y creo que está la innovación en la radio actual? Más mal la puedo responder yo. ¿Dónde comienza? A ver. En estos días estaba escuchando un podcast de unos manes que se llaman Odio la Radio, está en Spotify. Y me llamó más la atención fue por las piezas gráficas. Entonces pues yo llegué a la conclusión ahorita pensando cómo iba a responder esta pregunta. La innovación está en como que en hacer una radio polifacética, entonces que no solo se base en hablar y en tales ideas, sino que también sea por redes, hacer piezas gráficas, fotografía y eso, que se llegue a hacer una radio haciendo muchas cosas, ¿sí me van a entender? Hablando, bueno, eso, entonces los manes lo que hacen es hablar de cosas repopulares, entonces el último programa que escuché habla de los viajes en el tiempo, entonces se reúnen como todas las películas que se han hecho de los viajes en el tiempo en la historia de Hollywood y hablan de eso y llegan a una conclusión de, parce, no se puede viajar en el tiempo porque vamos a destruir el mundo. Sí, entonces o sea, son dos manes que hablan ahí por huevonear, o sea, así, pero es muy interesante lo que hacen porque es algo que me llama mucho la atención y es algo mucho mejor que escuchar Oxígeno y escuchar a los manes así súper, no, escuchemos esta canción, no, o sea, y es muy falso, o sea, ya uno lo dice, es muy falso.
Claro, o sea, los jóvenes de ahorita no lo captan, pero uno que ya sabe, eso suena muy falso. Otra cosa es que, digamos, desde el colegio hubo una semana en el que yo pude colocar como música que a mí me gusta, listo, a los manes les gusta el perreo, vamos a escuchar perreo, vamos a poner perreo, pero contra el sistema, por ejemplo. Sí, o sea, pongamos reggaetón de, digamos, un man que se llama Rels B, el man hace música re buena y es reggaetonero, pero es música conciencia la mayor parte. Es reggaetón conciencia, por ejemplo. Entonces es interesante, entonces es como no perder esa esencia de la música, porque en sí el reggaetón no es malo, sino es de lo que habla. Entonces la gente como despierta, no, parce, eso es verdad. Yo ya no quiero ser traquetos, sino seamos músicos, sí, por ejemplo, o sea, seamos músicos. Digamos, unos manes ahorita que se llaman, ¿cómo se llaman? Nicolás y los Fumadores, una banda acá de Teusaquillo, es de acá. Los manes son lo más gomelos, ustedes lo ven y son re gomelos, pero los manes hablan de viajar en TM, en Transmilenio, así, vámonos a parchar, vamos a fumar, así, algo que hacen los de la comunidad, los de abajo, ¿sí? Entonces es gracioso porque los gomelos ahora se están yendo abajo y están salvando esa cultura. Está pasando. Ahorita está habiendo conciencia de clase en todas las clases sociales, no solamente es algo que claro. Se va. Y eso es muy chimba, o sea, es muy chimba la verdad, porque, o sea, que las clases de abajo y las clases de arriba se reúnan y hacen como, no, parce, vámonos y vamos a fumar, vamos a hablar, nos reunimos en un parque y no vamos a farrear. O sea, no hagamos lo mismo de todo el mundo. Entonces es interesante. Entonces, llegando a la conclusión, innovación es como reunirnos, hacer una sola idea y que sea no solo una idea de hablar, sino también de hacer muchas cosas para armar una radio. ¿Qué hago? O sea, es que acá dice que donde veo y creo que está la innovación de la radio actual. Yo creería que esto sería para mi diferencia, ¿dónde estaría la diferencia en la radio? Porque, o sea, por ejemplo, Radiónica, donde colocan música rock y colocan rock ahí, música que no es como el reggaetón, sino van, es que ayúdame, van no eso, van siendo alternativos y eso es lo que yo creo. Bueno, pues creo que los chicos también es tener y captar la visión de ellos, que es interesante además, porque son los mayores consumidores de contenido. Hace yo algún momento mencionaba algo tras micrófonos, por así decirlo, que hice un curso en la Universidad de Antioquia como en el 2007-2008, que se llamaba Radio en Línea y que dio el primer paso acá en Colombia para hablar sobre el tema del podcast, ¿sí? Luego fui a un laboratorio, realmente que fue un laboratorio de podcast que hizo Andrés Durán. Sí, el hombre lo hizo en el... de hecho no fue nadie, sino fuimos como unas 5 personas nomás y lo hicieron en el parqueadero de Jorge Eliezer Gaitán, en el teatrino del parqueadero Jorge Eliezer Gaitán, y fuimos en ese entonces, pues obviamente el MAC, wow, yo estoy hablando del año 2008, ya cuando él hizo el laboratorio, pero para nosotros era un mundo nuevo, porque yo no le entendía el lenguaje por el cual estaba hablando él, sí, para mí era un mundo nuevo, yo no le lograba comprender, además porque él técnicamente pues no tenía la capacidad para manejar un Mac en su momento, ¿no? O sea, yo decía, no, pues una cosa loca. Pero digo yo, o sea, coger las percepciones de los muchachos de las nuevas generaciones es interesante y a veces uno comete errores y es que uno sataniza esa cultura emergente que está consumiendo productos, ¿sí? Y cuando no son críticos en cierta medida, pues fácilmente se dejan llevar y no tienen sentido sus lenguajes porque pues uno ya los entiende, pero uno no logra percibir también parte de las sensaciones que le producen esos contenidos a ellos, ¿sí? Sino que uno se hace como el de la vista gorda, sataniza y a veces como que venga, pero este man, y condena a veces un poco, pero dependiendo la perspectiva con la cual esas personas o los jóvenes muchas veces cuando es constructivista, creo yo soy más de las personas que son le apuesto a lo constructivista, de que los edifiquen, de que los lleven por otro nivel, me parece más que va por ahí la cuestión. Y por ejemplo, él lo menciona ahora con el tema del reggaetón, o ella lo dice con el tema de Radiónica, que es más alternativo, o el tema del reggaetón, que es reggaetón contestatario, si se le quiere llamar, o reggaetón conciencia, pues es hasta curioso hasta el término, ¿no?
Entonces me parece interesante. Y otro punto que me parece importante que él menciona es: odio la radio polifacética multimedial. De hecho, bueno, el concepto no es tan nuevo, por ejemplo. El concepto sí viene de Radio Sutatensa. Hablando con Hernando Alarcón, les recomiendo que lean el libro de este señor, que es interesante, sobre Radio Sutatensa, que él fue el gerente de este proceso de Radio Sutatensa. Me contó parte de su historia y de lo que fue ese ejercicio en su momento, que ellos utilizaban todos los medios habidos y por haber: facín, periódicos, gráficos, carteles, no se le llamaba, ¿sí? Ellos utilizaron todos los medios habidos y por haber para hacer pedagogía. Entonces, y que les funcionó al peluche, y por eso se convirtieron en lo que hoy en día son recordados como tal Radio Sutatensa. Entonces, fíjate que la lógica se mantiene, solamente que de perspectivas un poco más abiertas, digitalmente hablando, en la actualidad, ¿no? Eso tiene que ver un poco con el tema de la apertura hacia nuevas posibilidades. Un proceso que les recomiendo también que lo escuchen, es súper importantísimo, que es de Techotiva, llamado Radio Miseria. Si lo han escuchado, es interesante la forma y se puede jugar muchísimo con eso. Yo jugué un poco ahorita en la coyuntura con el tema de las presidenciales, y creé un proceso que se llama el de política. Hice un podcast pequeñito, cogí fragmentos que encontraba en internet de crítica o de músicas, e hice un pequeño programa de radio. La desgracia política se llama. La desgracia política, por ahí está colgado en Radio Alternativa, que es prácticamente viene a hacer eso. También, para ir cerrando también un poco con este ejercicio, antes de despedirnos, es que Radio Alternativa, porque pues todo parte de, primero, las preguntas, segundo, qué es Radio Alternativa y por qué esa visión también pues las quiero compartir con ustedes, y cada uno desde su perspectiva cómo le puede apostar para retroalimentar en sus opiniones, digamos, el conocimiento que nos va a ayudar a mejorar nuestras condiciones radiofónicas, ¿sí o no? O sea, vamos a tener un estatus radiofónico, vamos a tener, digamos, como una especie de estrato social, o más bien estrato radiofónico, que nos lleve a un nivel, sí, de calidad, a un nivel también de aquello que hacen las masas, pero que nosotros lo podemos aplicar desde nuestra perspectiva de proceso de relación directa con la comunidad, ¿no? De proceso me refiero a de una radio transformadora, ¿sí? Pero que tiene que tener un ejercicio full creatividad, full narrativa, full historia, full multimedia, sin duda alguna. La música, sin duda alguna, tiene que estar muy anclada al ejercicio narrativo también. Tiene que tener con el tema que tú decías ahora, de esa dialéctica del signo sonoro, también de evitar un poco el tema de la identidad, pero de la vacuna, de la identificación, o bueno, estos procesos que usted mencionaba sobre Raúl Martes. Ronald Barthes. El mito de hoy, sí. Está en un libro que se llama Mitología. Bueno, lo que pasa es que se explica un poco más sobre ese libro. Me parece una teoría bastante interesante para revisarla, y básicamente lo que dice Ronald Barthes es que la ideología burguesa actúa a través del signo lingüístico. ¿Cómo actúa a través del signo lingüístico? Mediante esas categorías que te nombré ahí. Hay más categorías y se pueden sacar mucho más categorías, pero la cosa hay que estudiarla. Bueno, entonces son unos cuentos, y cada cuento son los cuentos populares rusos. Cada cuento va enfocado a una de esas categorías. Pero los conceptos más interesantes ahí es la identificación, la privación de la historia y bueno, la sensibilización. Son los que más se ven así. O sea, todos se ven, pero son los que más se ven. La identificación es como bueno, entonces voy a explicar esos tres porque no me quiero alargar. Bueno, para darle el desarrollo al asunto, porque ese tema es largo y denso. Sí. Se puede hacer un podcast. Es ahí denso. Entonces, la identificación, al menos la identificación tiene que ver con lo que yo quiero ser y lo que yo puedo ser. Entonces, Ronald Barthes lo hace con uno que se llama el crucero de la sangre azul. Y ahí uno da cuenta porque el color azul se le asigna a las... Es que todo es semiótico, o sea, el color azul porque se le asigna a los hombres, el rosado porque a las mujeres, y eso tiene que ver algo con la realeza. El crucero de la sangre azul eran unos manes que iban en un barco, y que eran reyes, y solamente ellos se podían meter entre ellos. Y entonces los franceses los esperaban como si fuese lo mejor del mundo. Y ellos los esperaban con ansias porque eran como si fueran dioses.
Entonces, la identificación tiene que ver con eso. Cuando una persona se siente identificada, se puede sentir identificada de dos formas. El arribismo es un fenómeno cultural que parte a partir de la identificación. ¿Cómo? La cultura burguesa está aquí, entonces usted, sea como yo, usted para estar en este mundo, para ser capitalista, tiene que ser como yo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que la clase popular no puede ser como la cultura, no puede ser como la cultura burguesa, porque ellos no tienen la plata, no tienen los medios de producción para ser como ellos. Entonces lo que hacen es empezar a desarrollar como unas copias baratas de la cultura burguesa. Unas copias baratas, es algo, sí, un cloni. Sí. La referencia de las manos. Sí, eso. Y realmente es que ahí sale algo muy chistoso. Los pumas y todo eso, sale algo muy chistoso que es popular. Entonces, pero entonces la cultura burguesa como es, usted tiene que ser como nosotros, pero entonces como usted creó la copia, entonces eso es como un juego del gato y el ratón. Cuando usted crea la copia, nosotros ya tenemos otra vaina, otra versión. Entonces, por ejemplo, se popularizó comer caviar, el caviar. Entonces ya todo el mundo quería comer caviar. Y estos manes dijeron, no, qué boleta ya comer caviar. Entonces ya no comamos langosta, salmón. ¿Sí me entiende? Entonces la cultura, la identificación tiene que ver con eso. Y todos los programas radiales y de televisión juegan con la identificación. Dice, es que yo soy como usted, consume que yo soy como usted, o usted quiere ser como yo, que yo soy rico. Sí, eso. ¿A usted Bueno, una propuesta interesante que nos plantea y que nos deja en el mito de Roland Barthes, el mito de hoy. Interesante pues para tenerlo como referencia, Roland Barthes, no Ronald, sino Roland Barthes, como usted lo menciona. Bueno, ya hemos pasado por diferentes puntos que me parecen importantísimos tenerlo como referencia. No hablamos de audiencias, pero hablamos de cosas muy interesantes sobre lo comunitario, lo popular, lo alternativo. Hablamos de las bondades que nos permite esto, de los lenguajes, hablamos del signo, de la memoria, de las estrategias también un poco. Me parece chévere eso porque pues creo que aquí dio para mucho, ¿no? O sea, es mucho material que encontramos, veo yo, que podemos rescatar y que podemos poner en función de la radio. Vamos a cerrar con cada una de las preguntas y nos despedimos pues para cerrar con este ejercicio de laboratorio con cada una de las preguntas que le correspondieron, porque creo que no quedó al principio grabado, pero pues nos despedimos dando nuestro nombre y dando las preguntas con las cuales pues quedaron plasmadas. Y por último, en síntesis, ¿a dónde quiero llegar con esto? Bueno, gracias Robinson. Gracias Robinson. Lo primero sería mencionar las dos preguntas: ¿cómo podría medir mi nivel de apasionamiento por la radio? Y si suena diferente la radio cuando la produzco. Mi nombre es Diego Muñoz, nuevamente para recordarle a la audiencia y a todos los oyentes de Radio Alternativa y donde se transmita este podcast que vamos a desarrollar. Luego, ¿a dónde quiero llegar? Pues lo que pretendemos como la Organización de Comunicadores Populares es generar propuestas de organización de medios de comunicación popular y generar producción contrahegemónica. Producción contrahegemónica que nos permita develar también esos intereses que los medios de comunicación transmiten, así como la concentración de los mismos, la propiedad sobre los medios masivos de comunicación, su proceso de concentración y las relaciones de poder que están detrás de ellos. Bueno, a mí me tocó la 7 que dice, es realmente la radio que fabrica la que deseo, y la 9 que habla de que si siento monotonía en la producción y realización de programas radiofónicos. Mi nombre es Edwin Muñoz y ¿a dónde quiero llegar? No sé, es una pregunta muy... Pero digamos, en términos organizativos y el ejercicio que estamos haciendo hoy es precisamente trabajar a partir de encontrarnos y encontrar un montón de personas que nos permita cambiar la forma en que venimos viviendo o casi que sobreviviendo. Y para eso es pues muy importante la comunicación, generar medios y generar redes comunicativas. Yo creo que ya desde lo personal sería llegar a lo que cada uno quiera o se proponga también desde lo que lo haga mover de la manera más humilde posible. ¿Usted no quiere plata? No. Uy.
le quiere hacer el juego al capitalismo, entonces deme su plata. Uy. Bueno, las preguntas que me tocaron son 5. ¿Con qué identidad me identifico en la radio? Y 12. ¿El reto de hacer radio realmente me invita a reinventarla? ¿De qué forma? ¿O ya todo está hecho? Pues la identidad. Ok. Mi nombre es Michael Ramírez Moreno. En la radio que me identifica, pues me identifica. Tenía que. O sea, ¿a dónde quiero llegar? No con esto, porque es allá. ¿A dónde quiero llegar yo con la radio? Más que homogenizar la forma de pensamiento que pueda tal vez ocurrir o atomizarla, lo que yo quisiera es generar tal vez algunas metodologías que permitan a las personas que accedan a ellas dinamizarlos y realmente comprobar que son funcionales. Digamos, suena muy mecánico, pero pues creo que sí la burguesía pues ha venido escribiendo la historia realmente en los momentos en que ellos han decidido ser medio humanistas, es donde se ha permitido algunos grandes avances de las luchas populares, de alguna u otra forma, lo veo así, ¿no? Un poco. Entonces creo que es importante generar una identidad que permita en la gente utilizar las herramientas y comprobar que esas herramientas sirven. Lo otro, pues también quiero con los contenidos llegar a cualquier rincón del mundo y ir a diferentes lugares del mundo y hacer podcast en todos los rincones habidos y por haber, desde podcast y producción audiovisual contrahegemónica y también algo así, ¿no? que permita ser muy académica también, ¿no? Me gusta mucho la parte académica y quiero manejar esas 3 líneas realmente, lo académico, la parte de identidad y como la parte de ficción también me parece muy interesante y creo que hay que elaborar como unas rutas a seguir para que a donde estemos replicando la información metodológica la gente pueda encontrar que se pueden hacer un montón de cosas de bajo presupuesto, pero que hoy digamos que las tecnologías sí nos permiten hacerlo. Bueno, Iván Ipiaxúa, las preguntas son de la 3, ¿cómo es la radio de donde vengo? Y la 6, que era ¿qué significa para mí como persona y profesional la radio? ¿Sí? ¿A dónde quiero llegar? Yo sé que me recojo en lo que mis compañeros y compañeras están diciendo. Ya después de tanto tiempo con ellos andando, sé que sus sueños también son los míos como los míos son los de ellos. O sea, hay una conjunción ahí que nos hace trabajar en conjunto. De por sí creo que ahí nos recogemos mucho. Pero hay 2 cosas que también quisiera decir. Y una, me parece importante ser una corriente de opinión. Tener la posibilidad de escribir, de producir textos, producir audios, ¿sí? Donde pudiéramos tener una opinión de lo que ocurre hoy en día en el país y bueno, diferentes cosas que van ocurriendo, metodologías también de trabajo y en fin, todo eso. Pero ser una corriente de opinión. Y es un sueño que me parece importante que toca desarrollarlo y es generar medios masivos de comunicación que tengan toda la posibilidad de pues, que sea parte del movimiento popular en donde se pase otras músicas, otros diálogos, porque después de La Salmón yo supe que la música que pasan por la radio, eso no es nada lo que hay en la calle. En la calle hay mucha música muy buena y ahí sí del mundo, porque uno escucha digamos a Julito cuando uno pone la W que dice que música del mundo, pero solo pone música norteamericana, pero no recoge las músicas de Rusia, no recoge las músicas del Medio Oriente, no recoge las músicas de nuestro continente, que hay tanta cosa tan buena, pero que por ahí no pasa. Creo que sería importante pasarlas también con los diálogos de muchas comunidades que no se recogen en esos medios de comunicación masivos. A mí me tocó la pregunta 11, ¿cuáles son mis fuentes creativas y cambiantes a la hora de hacer radio? Y la 16, aparte de la identidad creativa que usted ve y oye en radio, identifica otras formas. Mi nombre es Vanessa Segura y bueno, ¿qué pretendo con este ejercicio de comunicativo y de radio? Pues uno, avanzar en las formas de investigación que hemos estado mirando, que hemos estado estudiando, avanzar en la metodología también de desarrollo de la comunicación popular
y también aunar al terreno pedagógico, ¿no? Entonces, mi objetivo como futura docente es que los medios de comunicación sean una fuente principal de aprendizaje, de enseñanza, de conocimiento, que a partir de ese ejercicio de la comunicación se dinamicen más cosas, ¿no? Que la gente y que uno también refuerce o que identifique capacidades de comunicación expresivas, artísticas, cognitivas, porque pues eso es lo que nos ha develado el camino de estar investigando sobre los medios de comunicación, que no es solo mensaje, es el que transmite y el receptor, sino que son muchas más cosas que se tejen ahí. Entonces, pues el objetivo es como llegar a que la gente se dé cuenta y que nosotros también podamos perfilar un poquito más el camino para nosotros mismos, como bueno, ¿a qué le están apostando esto y por qué es tan importante y qué está generando esto en las dinámicas sociales, en el contexto en el que vivimos y pues cómo afecta y también qué podemos hacer para que esto no tenga una repercusión negativa dentro de nuestros imaginarios, dentro de nuestra creación colectiva como pueblos que hemos tenido la voz silenciada durante mucho tiempo. Pues mi nombre es Jonathan Pérez y a mí me tocó la pregunta 4, que es ¿cuál es la radio que no quiero y cómo suena mi contexto social y cultural en la radio? Y bueno, pues lo que proyecto como persona individual básicamente es poder crear una teoría que se piense la comunicación como tal de una manera combativa. Es por crear mensajes o ya sea, bueno, yo hago animación, ahorita estoy haciendo animación, radio nunca la he trabajado, me gustaría trabajarla, también sería un objetivo poder trabajar algún día radio. Uno de mis objetivos es poder crear precisamente mensajes que logren luchar contra los mensajes hegemónicos impuestos, ¿no? Y que logren liberar a las personas, liberarlas de su identidad, ¿no? Entonces ese es uno de los objetivos que tengo como a largo plazo y pues en eso estoy pensándomelo cómo pues, se puede hacer. Y también hay que pensarse los medios de comunicación, claro está, no hay que descuidar eso. Y claro, y ahorita con la ayuda del internet, yo creo que, o sea, eso sí permite hacer varias cosas y eso sí democratizó la información realmente. Y lo intenta un poco, pero sí es un poco más abierta. Lo que pasa es que también hay manipulación, porque en todo hay manipulación. Es un poco más libre y abierta que los medios tradicionales. No, sí, es mucho más. Sí, eso sería como el propósito. Mi nombre es Esteban Pérez. Las preguntas que me tocaron fue: ¿mi radio comunitaria es realmente mi radio? ¿Y dónde veo y creo que está la innovación en la radio actual? Y a dónde quiero llegar con esto, la idea es intentar cambiar como la mentalidad, expandir la mentalidad de las personas para que se encuentren, el paradigma, para que se encuentren con no solo el mundo que se les está dando a la carta, que se la dan los de arriba, sino que también hay un mundo DIG, o sea, en inglés do you it, que hágalo usted mismo, que también puede hacerlo y que tiene que, o sea, no solo es como lo que le dice la gente, no vaya, haga su empresa o trabaje para una empresa, no, haga muchas cosas, esa es la idea. Esa es la idea, y no solo lo haga para usted, sino hágalo para la sociedad, para crecer como una sociedad. Esa digo que es la idea. Eso es algo interesante, y de hecho ese es el objetivo de secuestrar la identidad, hacer lo que usted no haga cosas. Mi nombre es Nicole Pérez. La pregunta que me tocó es ¿dónde veo y creo que está la innovación en la radio actual? Y a donde quiero llegar es que en vez de hablar las mismas cosas, siempre deberían es hablar cosas diferentes y por ejemplo, no sé, libros, ¿sí? Entonces ahí pueden ir hablando sobre libros, pueden ir diciendo qué se trata o no sé, música, cosas diferentes en vez de estar hablando siempre lo mismo eso, ya. Bueno, bajo esas percepciones, conceptos, opiniones,
cerramos con con broche de oro este proceso de Laboratorio 3.1 de Radio Alternativa en compañía de las organizaciones sociales que nos estuvieron acompañando, Organización de Comunicadores Populares y Trochando Sin Fronteras, en un ejercicio de laboratorio pues que realmente salió como un laboratorio. O sea, no esperamos un poco más el tema y distinto, pero así funcionan las cosas siempre y esos cambios son válidos de una u otra manera. O sea, uno tiene que estar expuesto y dispuesto al cambio y asimilarlo como debe ser. Entonces eso es lo bonito, por ejemplo, y la radio tiene que jugar en esa vía, ¿no? De prepararse para lo que sea. Si se dañó el cable hay que solucionar porque o no obtuvimos el computador o no llegaron los refrigerios o no llegó la gente, entonces hay que buscar formas alternativas de la vía correcta para salir avante en estos ejercicios. Siempre va a pasar, ¿no? Entonces no hay que temerle a eso, hay que estar más bien como en la jugada, previniendo más bien, bajo la prevención, pero sobre todo bajo la propuesta, más que cualquier otra cosa. La propuesta es lo que nos da la posibilidad y son miles de cabezas, son miles de pensamientos, son muchas ideas que se presentaron acá, por ejemplo, de las cuales seguramente nosotros cogeremos lo mejor de ello y desecharemos lo que realmente no funcione, ¿sí? Incluyendo pues también las percepciones de los pequeños, porque aquí hay unas generaciones también que van en camino y que pues son válidas, sus ideas son válidas, porque ahí uno recoge también cosas muy sencillas, muy sutiles, pero que tienen un valor agregado interesante, ¿verdad? Entonces voy a cerrar con este texto que lo escribí el día de ayer y hace referencia a lo siguiente. Desde su salida al aire a través de la red como un hijo casi legítimo pero rebelde de la radio tradicional y que luego de sus múltiples posibilidades se brindó como el principio orientador de la radio en línea a través del real audio, luego el streaming, enviado desde lo análogo a lo digital, su transmutación haría parte del menú de una primitiva radio a la carta, pero sin especificar y adaptar su nombre con el cual se conoce a este mayor de edad con aproximadamente 18 años de existencia, el podcast. Con el gentil auspicio de Mazamorra a 1000, cerramos con broche de oro esta actividad. Un fuerte abrazo para todos y muchísimas gracias. Esto fue una emisión podcast. Con queso y uvas pasas, Mazamorra paisa. ¿Para qué hacer cualquier cosa? Comunicación popular, alternativa y comunitaria. Lo popular en lo alternativo. Arte y comunicación. Comunicando la organización. Organizando la comunicación. Lo comunitario en lo popular. Comunicación y pedagogía. Comunicación para la vida digna. Lo alternativo en lo De comunitario. sus compañeros de vida, este podcast que es realizado como una herramienta de Foros, medios, comunicación y resistencias invitan al primer laboratorio de radio, podcast. Radio Alternativa. Primer laboratorio de radio. Este laboratorio, además de conocer un fragmento de su historia, ha creado el ejercicio de la creación colectiva que va muy de la mano con la radio en su realización, como el alfa y la omega de su origen. Nos permitirá percibir nuestro futuro más presente de nuestros pasados más próximos, al hacer de ello un silencio activo del archivo sonoro. Primer laboratorio de radio, podcast. Próximo 20 de noviembre, 4 de la tarde, Codema. Carrera 19, número 39B16. Invitan y apoyan Organización de Comunicadores Populares, Trochando Sin Fronteras, Radio